buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el Canal Capital. Las próximas horas serán decisivas en el futuro político del exalcalde de Bogotá y senador electo Antanas Mockus. Una ponencia en el Consejo Nacional Electoral definirá si Antanas Mockus puede o no asumir esta curul en nombre de la Alianza Verde, luego de que un magistrado planteara, Bernardo Franco Ramírez del partido de la U, que el exalcalde de la ciudad estaría inhabilitado para posesionarse como congresista debido a un convenio firmado entre la Agencia de Cundinamarca para la Paz y el Postconflicto y Corpo Visionarios, que es una entidad sobre la cual siempre ha estado presente el nombre de Antanas Mockus. Hay divergencias en las opiniones, unas personas señalan que ahí habría una inhabilidad. Por parte del mocusismo y de personas cercanas al exalcalde señalan que no, que todo está claro. Y este martes, en la sala plena del Consejo Nacional Electoral, se definirá. Los 9 magistrados tomarán una decisión, habrá un voto y se sabrá si Mockus será congresista o no. Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país. Gracias por estar con nosotros en este Opina Bogotá. Y en las últimas horas, el senador electo Antanas Mockus, en una versión libre ante los magistrados del Consejo Nacional Electoral, ha indicado frente a sus preguntas que nunca se reunió con funcionarios del gobierno para gestionar contratos para corpovisionarios, que tampoco tuvo contacto alguno con las personas involucradas en ese proyecto en relación con la gobernación de Cundinamarca, del cual usted hablaba, Yesid. Y él le reitera al Consejo Nacional Electoral que no está inhabilitado para ser senador porque desde septiembre de 2006 delegó en el director ejecutivo de esa organización las labores de gestión de proyectos, que él seguía siendo el presidente de esa ONG, pero no su representante legal. Sin embargo, ahí está justamente la discusión, porque de acuerdo con los documentos de la Cámara de Comercio de Bogotá, el presidente de una entidad, de una organización, también tiene funciones de representante legal. Y es ahí precisamente donde podría entrar a debatirse y a decidirse realmente la nulidad de la elección de Antanas Mockus como senador de la República. Para analizar este tema esta noche nos acompañan aquí en los estudios de Canal Capital el ex viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez. El viceministro, bienvenido a Canal Capital. Buenas noches, un gusto estar acá con ustedes analizando algo que no solo es una decisión, una discusión jurídica, sino es un tema de la mayor trascendencia para la política de Colombia hoy, después de la elección presidencial, sin duda alguna, lo que pase con el senador electo Antanas Mockus. Y Carlos Suárez, reconocido estratega político. Carlos, bienvenido a Canal Capital. Buenas noches, Jessy, buenas noches a todos los televidentes, a Erika, a Luis, y bueno, vamos a analizar a ver qué es lo que está pasando con Antanas. Bueno, ustedes dos han estudiado el tema, se han pronunciado públicamente, por eso los invitamos esta noche. Viceministro, arranquemos por usted. ¿Está inhabilitado Antanas Mockus para ser senador a su juicio? Bueno, yo diría que no, porque la Constitución, en el numeral de inhabilidades, es claro que lo que debe haber es una gestión de negocios por parte de la persona que estaría, digamos, en curso de la inhabilidad para que se configure la misma. Entonces, ¿qué es lo que se conoce, por lo menos del expediente? Que el exalcalde Antanas Mockus, desde el año 2006, se retira, digamos, de las funciones de representación legal de la corporación, que sigue y que existe un director ejecutivo de la corporación desde el año 2006, que es el encargado de gestionar los negocios, que es el encargado de, pues digamos, de velar por su ejecución, y que el rol de Antanas Mockus permanece como de una instancia asesora, una instancia consultora y conceptual al interior de Corpovisionarios. El año pasado, cuando se suscribe este convenio, que está en el periodo de la posible inhabilidad, que son los 6 meses, así lo establece la norma, 6 meses antes de la elección. En ese periodo lo que argumenta la defensa es que no hubo ninguna gestión directa, que Antanas Mockus no firmó ni tuvo ningún involucramiento en la gestión del negocio ni en su desarrollo, y por ende uno podría entender que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, hoy Antanas Mockus no está inhabilitado. Sin embargo, hay que, en razón a la verdad, también hay jurisprudencia del Consejo de Estado que entiende que por haber participado de alguna manera, aunque no sea una incidencia directa, pueda sí considerarse que él hace parte, digamos, de la gestión del negocio, y por eso sin duda es una discusión jurídica que tiene argumentos de parte y parte. Lo que pasa es que tenemos que decirnos la verdad, el Consejo Nacional Electoral es un órgano netamente político.
quienes lo conforman representan a los partidos políticos. Las mayorías del Consejo Nacional Electoral responden a mayorías políticas. Y hoy tenemos una realidad en Colombia, y es que los partidos políticos tradicionales, que son mayoría hoy en el Consejo Nacional Electoral, están aterrorizados con la emergencia de una fuerza ciudadana como que representa el Partido Verde, que representa el Movimiento Decentes y otras fuerzas ciudadanas que hoy conformarían esa oposición. Entonces, esa ciudadanía emergente pues es la que los políticos tradicionales quieren atajar, y por eso yo creo que tendrá importantes connotaciones políticas la decisión que tome el Consejo Nacional Electoral. Señor Suárez, ¿decisión política o decisión jurídica la que en este momento mantiene en vilo la elección de Antanas Mockus frente al debate que se está dando ya en el interior del Consejo Nacional Electoral? No, la decisión es estrictamente jurídica, independientemente de que el Consejo Electoral sea un órgano compuesto por magistrados que vienen de la clase política. Aquí lo que hay que analizar exclusivamente es si jurídicamente el señor Antanas Mockus está incurso en una de las causales de inhabilidad del 179 constitucional. Usted es abogado y estudió el caso. Como abogado, ¿usted qué concluye, Carlos? Mire, yo creo que, primero, digámosle a los televidentes qué es lo que se está jugando aquí, porque la opinión pública ha venido teniendo un bombardeo de información en donde la discusión política está por encima de cualquier otra de las razones, y resulta que el tema aquí no es un tema político. Entonces vamos a lo jurídico. Lo jurídico es que el artículo 179 en el numeral 3 de la Constitución Política define, en este caso, dos causales de inhabilidad, o la posibilidad de dos causales de inhabilidad, que es: una, participar en la gestión de negocios, o dos, participar en la intervención para obtener una contratación pública. Cualquiera de esas dos podrían estar dentro de la inhabilidad. ¿Cuándo? Dentro de los 6 meses anteriores a la elección. ¿Qué está aprobado dentro del proceso? Que dentro de los 6 meses anteriores a la elección, empezando desde el día 11 de octubre del 2017, la gobernación de Cundinamarca le solicitó a Corpo Visionarios que presentara una propuesta para desarrollar un objeto contractual por 482 millones de pesos. Es además un contrato que se hace de manera directa, es un convenio interadministrativo que se hace con una fundación, no pasa ni por un concurso público ni por una licitación, sino que se hace directamente y a dedo. Y al día siguiente, el día 12 de octubre del 2017, Corpo Visionarios envía la propuesta. Dentro de la propuesta hace dos manifestaciones que son bien importantes para tener en cuenta frente a este tema. Uno, que la corporación está presidida por el señor Antanas Mockus. Y dos, que el señor Antanas Mockus será el coordinador de la ejecución de ese contrato. Eso es sumamente importante dentro del proceso, porque dentro de los estudios jurídicos que se hacen para poder firmar el contrato en noviembre del año pasado, el funcionario de la gobernación de Cundinamarca dice claramente que se le entrega ese contrato a esa corporación por cuenta de que el señor Antanas Mockus será el coordinador y estará haciendo toda la presentación del asunto. Pero más allá de eso, el proceso y la ley siempre exigen plena prueba, y la plena prueba está dada básicamente en el certificado de la Cámara de Comercio de la que hablaba al principio del programa Erika, y ahí el 11 de marzo de este año, del 2018, claramente se dice que el señor Antanas Mockus Civicas era presidente con funciones de representación legal. Erika, le dejo este dato adicional para que también lo debatamos. Mockus admitió que él renuncia a la presidencia de Corpo Visionarios, lo ha dicho él, el 19 de marzo. Del 19 de marzo de 2018, 8 días después de haber sido elegido senador. Así es. Aquí en buena parte de los argumentos, tanto de Carlos como de Luis Ernesto, Erika, tienen que ver con la gestión, con qué tipo de gestión habría o no adelantado Antanas Mockus. Y revisando la cuenta en Twitter de la senadora electa también por Bogotá, por el Partido Verde, Angélica Lozano, ella dice que el Consejo de Estado ha sido preciso, dice ella, en que la gestión de negocios tiene que ser directa, activa y personal, o tiene que firmar el contrato a la persona sobre la que alegan inhabilidad, y ella dice que Antanas en ese sentido no gestiona nada. Se nos convirtió aquí en un tema eminentemente de minucia jurídica en el buen sentido de la palabra, pero lo que dice Luis Ernesto pues es presente. El Consejo Nacional Electoral también tiene una carga política muy fuerte. Carlos tiene razón algo, y es
pues para poder controvertir una prueba se requiere que esté registrada en algún instrumento público. Y está en el instrumento de la Cámara de Comercio, que efectivamente esa modificación puede que, digamos, yo no conozco los acuerdos que pueden ser, que son absolutamente válidos al interior de la corporación, de quién tiene qué roles y cuál puede ser el involucramiento de uno u otro miembro de la corporación en el desarrollo de una actividad de la misma. Esto todo reposa seguramente en documentos privados y supongo que parte de la defensa del profesor Antanas Mockus es demostrar que al interior de la corporación él no gestionaba ni tenía un involucramiento directo ni en la gestión del negocio, ni en la suscripción del acuerdo o en su ejecución. Sin embargo, lo que dice Carlos es cierto, y en la medida en que en la Cámara de Comercio hoy repose la representación legal es de conocimiento público en la medida en que repose en la Cámara de Comercio y allí no se haya hecho la modificación, eso sin duda alguna pues supone una dificultad para la defensa y le da argumentos a la otra parte. Sin embargo, yo no coincido con Carlos en que esto solo sea jurídico. Evidentemente estamos hablando de una discusión jurídica, de la Constitución, de las normas, pero entender que los solicitantes son personas afines a partidos políticos y organizaciones políticas como Opción Ciudadana, que los que motivan la discusión, digamos, y que las posiciones al interior del Consejo Nacional Electoral también tienen que ver con esa afiliación política. Sabemos de la posición del magistrado Novoas, que es afín, digamos, políticamente a la Alianza Verde. Sabemos de la posición del magistrado ponente, que es Bernardo Franco, del Partido de la U. Entonces, eminentemente, cuando la norma, y yo diría en este caso, la norma no es absolutamente clara, se presta interpretaciones. De hecho, esa interpretación está sustentada en que el Consejo de Estado ha dicho debe demostrarse que es una gestión directa, personal y demás. Cuando entramos al ámbito de la jurisprudencia, sin duda alguna, pues vamos a ver quién cita qué fuentes de jurisprudencia, quién está a favor, digamos, de decir el profesor Antanas Mockus no puede ocupar la curul o el profesor Antanas Mockus sí puede ocupar la curul. Y yo creo que una discusión que no hay que desestimar es Antanas Mockus se eligió con 540.000 votos. Es decir, una votación que le daría la posibilidad de tener al Partido Verde y que seguramente le representó 3 curules. Es decir, no es solo la curul de Antanas Mockus. En la ponencia del Consejo Nacional Electoral no pretenden anular la elección, es decir, anular los 540.000 votos. ¿Qué pasaría con esos Pero votos? Es una discusión que seguramente queda con puerta abierta para ver qué va a pasar con esos votos y qué implicación tendría para la Alianza Verde, para el partido que hoy tiene 10 curules, el que una votación de 540.000 no haga parte de... Pero no habría silla vacía, Carlos. No, entraría alguien de la lista. Tal vez sí, pero a ver, yo me devuelvo un poquito. Es que la ley es para absolutamente todos. Aquí no podemos decir que si quien incoa o impetra la acción de nulidad o de abstención de decretar la elección de Antanas Mockus es una persona que haya estado o no en un partido político distinto, entonces ya por ese hecho vamos a vetar el tema. Yo digo que hay un interés político detrás de la acción. Pero por supuesto que siempre hay un interés político. La ley no sea la misma para todos, lo que pasa es que los político. actos jurídicos y los fallos que tienen que ver con todo esto tienen unas consecuencias políticas innegables, eso es así, pero lo que no podemos es llevar al campo de la discusión si quien incoa o no incoa la acción es una persona que venga o no venga de los partidos o de uno de los partidos. Es decir, aquí lo que es claro es que hay una norma, que la norma se está analizando si se va o no se va a cumplir y que quien tiene la función constitucional para fallarla hoy es el Consejo Nacional Electoral. Nos guste o no nos guste, el tema es de derecho y no de política ni de gustos o no gustos. ¿Cómo están las fuerzas, Carlos, en este momento? Si usted tiene conocimiento, también se lo pregunto a Luis Ernesto, si tienen conocimiento de en ese momento... si es un asunto político, tal y como lo plantea el ex viceministro, o si es jurídico, como lo defiende Carlos, en este momento, ¿cómo está el equilibrio de los magistrados? Son 9, ¿no? Son 9 magistrados. Yo tengo alguna información de primera mano en donde aparentemente las fuerzas estarían 5 a favor de la ponencia, es decir, decretando la abstención de decretar la elección, y 4 que estarían del otro lado. Ahora, ¿dónde está el quid del asunto? Necesitan 6, ¿no? Necesitan 6 porque es de mayoría calificada. El quid del asunto básicamente está en un punto, y es que estos 4 que están del otro lado de la ponencia, que está en este momento, están haciendo algunas cábalas de que no se quieren echar encima la opinión pública frente a un asunto que evidentemente tiene unas connotaciones políticas muy fuertes
dentro de los partidos que apoyaron la candidatura de Antanas Mockus, de manera tal que ahí también se está viendo una posición política del Consejo Electoral que en este caso al que favorecería sería Antanas Mockus, que tampoco es válido. Yo le pregunto a Carlos por qué son políticos los 4 que supuestamente están en contra de la ponencia y los otros 5 son los juristas. O sea, dime por favor cuáles son los argumentos jurídicos con los cuales 4 magistrados, que tú reconoces que es una discusión jurídica, 4 magistrados están en contra de la ponencia, es decir, están diciendo el profesor Antanas Mockus no está inhabilitado. No están diciendo eso. Básicamente lo que quieren es zanjar la discusión, no tener ellos el peso de decir si hay o no inhabilidad y mandar el expediente a lo que viene ahora, que es la acción de nulidad en el Consejo de Estado, sección 5ª, y un poco lavarse las manos. Erika, pero en ese sentido Mockus se podría posesionar el 20 de julio y el Consejo de Estado podría su expediente durar allí años. Yo la verdad creo que esto, digamos, si prima eso, efectivamente, pues lo vimos. El Mira se le vino a reconocer su elección en el Consejo de Estado 3 años y medio después de la elección. Es decir, en el Consejo de Estado sí correría el riesgo de demorarse. Pero si está en el Consejo Nacional Electoral, esa decisión se tiene que tomar antes del 20 de julio. Siempre, históricamente, es cercano a la fecha de posesión de los congresistas, 17, 18, 19, pero no después. Es decir, tenemos con seguridad que tener una decisión por parte del órgano competente antes de esa fecha, porque todo el Congreso depende de ese reconocimiento de la elección por parte del Consejo Nacional Electoral para poder tomar posición el 20 de julio. Sí, votarían mañana, aparentemente. Sí, la votación, según me confirmaron hoy en el Consejo Nacional Electoral, se dará el día de mañana, pero señalaba usted, Luis Ernesto, que aquí hay un componente no solo jurídico, sino político, de fuerzas que estarían impidiendo que otros sectores políticos alternativos, con unas propuestas diferentes, ocuparan curules en el Congreso de la República. ¿Usted señala eso? Yo creo que hoy es evidente que, y digamos, en algo debo ser absolutamente claro, y es, la ley es para todos, así nos caiga bien o no el profesor Antanas Mockus, así nos caiga bien o no el expresidente. Y él mismo ha defendido Álvaro Uribe. Entonces, sin duda, digamos, la ley, aunque dura sea, debe ser aplicada para todos. Lo que mis reflexiones es que es algo ingenuo pretender que el Consejo Nacional Electoral tenga fallos en derecho, porque históricamente es un órgano que toma decisiones en función de lógicas políticas. Así es su arquitectura institucional, desde cómo se designan los magistrados, porque de cómo se sectores políticos. Y por eso entender que esto no lo podemos desligar de la discusión política y pretender que allá en el Consejo Nacional Electoral lo que están haciendo es solo analizando toda la jurisprudencia. Y no estamos hablando de la Corte Constitucional, estamos hablando, yo no le atribuiría nunca a la Corte Constitucional que tenga unas lógicas partidistas y de competencia electoral, pero al Consejo Nacional Electoral se lo atribuyo completamente y con conocimiento de causa, porque trabajé de la mano del Consejo Nacional Electoral cuando fui viceministro del Interior. Pero ¿a qué voy? Yo creo que aquí se están configurando varios elementos que sugieren que la discusión sobre la curul del profesor Antanas Mockus está enmarcada en algo mucho más amplio. ¿Qué está pasando, por ejemplo, ahorita con la consulta anticorrupción? El presidente electo, Iván Duque, dice, me gusta la consulta anticorrupción. Cuando se estaba votando dijo la apoya, públicamente dice la apoya, pero al interior del Centro Democrático han surgido toda clase de promotores del no, de lucha contra la consulta, atacando la consulta desde mentiras como que eso también incluye la ideología de género, hasta decir que eso ya todo está incluido, con el costo, es decir, algo parecido a lo que pasó con el plebiscito, lo estamos viendo otra vez con la consulta anticorrupción. ¿Impulsada por quién? Por fuerzas alternativas. O sea, ahí no podemos desligar que las promotoras, Angélica y Claudia y la Alianza Verde, hoy representan una amenaza para la clase política tradicional. ¿Lo ve así? ¿Usted ve? Y yo veo, aparte de la consulta anticorrupción, el tema de la elección del exalcalde Antanas Mockus, veo también que todas las fuerzas políticas tradicionales que se agruparon con Iván Duque, que se agruparon en torno al Centro Democrático y que fueron derrotadas en sus lógicas en la primera vuelta presidencial, porque ganó mayoritariamente una ciudadanía libre que votaba por fuerzas alternativas, incluso ciudadanos libres que no votaron por maquinarias por Iván Duque, y los políticos y la clase política tradicional fue derrotada porque sus candidatos, incluyendo el mío, del Partido Liberal, fuimos derrotados. Entonces, esas lógicas son las que se están resguardando hoy en el Consejo Nacional Electoral y en otro tipo de decisiones. ¿Para qué? Para que no haya lucha contra la corrupción. ¿Para qué? Para que no se posicione una voz como Antanas Mockus en el Congreso y lo que representa esa voz de disidencia, de fuerzas ciudadanas. A eso hay temor, y hay temor para lo que represente en la elección de 2019, porque digámonos la verdad,
de esas fuerzas alternativas ciudadanas que no ganaron la segunda vuelta presidencial, ganaron en Bogotá y pueden conjuntamente elegir alcalde de Bogotá. Y todo eso genera temor. Así que yo sí veo que esto no se puede, digamos, desenmarcar de una gran discusión sobre lo que está pasando en la política en Colombia. ¿Usted lo ve así, Carlos? ¿O usted le ve un componente netamente jurídico en su papel de abogado? Es que yo creo que aquí lo paradójico es que estamos diciendo que uno de los candidatos con mayor prestigio, el que defiende la transparencia, la persona por excelencia que está arropada por la confianza ciudadana como el Inmaculado, hace contratos con las corporaciones públicas, con las entidades públicas de manera directa, a dedazo, sin licitación, durante el tiempo en que está siendo candidato. Y ahora, cuando estamos discutiendo en los tribunales que tienen la competencia, si es o no una inhabilidad, las actuaciones de ese prohombre, entonces decimos que aquí lo que está habiendo es una actuación de politiquería por parte de quienes han demandado la curul. No, perdóneme, la ley es para todos, y no solamente la ley es para todos, sino que con mayor razón Antanas Mockus, su movimiento, los verdes que lo apoyaron, los verdes que lo metieron en este berenjenal para poder jalonar unos votos que le terminaron entregando algunas 3 curules por cuenta de los 500.000 votos que aportó Antanas Mockus, son los responsables jurídicos y políticos de las consecuencias que eso pudo haber tenido. De manera tal que ahí es donde está la discusión. Yo lo que no creo es que podamos empezar ahora a decir que Antanas Mockus es un perseguido precautelarmente porque no lo quieren en el Congreso. No, aquí de lo que se trata es que estemos mirando si antes, en el momento en que se fue a inscribir, cometió o no la infracción de la inhabilidad del 179 numeral 3. Y eso es lo que se está juzgando ahí. Ya darle una connotación política con miras a las elecciones de Bogotá en el año 2019, pues yo sí creo que esa es una discusión para políticos y no para abogados, que es un poco lo que necesitamos ilustrar a la gente. Diputados, todos son los magistrados. Pero miren, adicionalmente esa ponencia de la que hemos venido hablando de 70 páginas del magistrado Franco, pide también que se investigue y se evalúe la posibilidad de castigar al partido Alianza Verde por la inscripción de Antanas Mockus, que aparentemente era un candidato inhabilitado. Nadie se dio cuenta en el interior de la Alianza Verde que Mockus ejercía como presidente y como representante legal, según este documento, volvemos a citar, de la Cámara de Comercio de Bogotá, y dijo, mire, aquí hay una situación que deberíamos tener en cuenta, viceministro. No podría responderte, digamos, no hice parte de esas discusiones, no soy integrante de la Alianza Verde, no sé cómo se conformó la lista, no sé cómo fue la llegada del profesor Antanas Mockus, ni si tuvieron eso en cuenta o no, digamos, no tengo la menor idea. Pero sobre si eso sí. Lo que sí es cierto es que, como lo dices tú, la ponencia, dentro de las resoluciones de la ponencia, implica no solo el no decretar la elección de Antanas Mockus, sino que implica también que se investigue la responsabilidad. Yo creo que obviamente ahí se abre una gran puerta, que es a la que me refería, y es, digamos, hay algunos que quieren darle una interpretación mucho más lejana, donde incluso la ley 1864 es una ley reciente, establece que cuando un candidato se elige con una inhabilidad, pues eso se configura, eso es un tipo penal, es decir, se pagaría con cárcel. Yo no llegaría hasta allá a pensar que tengan alguna pretensión de meter preso a Antanas Mockus, sí. No creo que sea. Hay algunos que le han dado esa interpretación, yo no la comparto. Sin embargo, lo que sí es cierto es que el buscar que haya una responsabilidad política por parte de la Alianza Verde, pues implica, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué pasa con esa votación? Yo creo que esa puerta queda abierta y me parece bastante delicado. Bueno, es hilar muy delgado. Yo quisiera también conocer la opinión de Carlos Suárez sobre este tema en relación al partido Alianza Verde. Es que precisamente ahí es donde cabe y el principio de qué fue lo que pasó. Es decir, ¿por qué no hubo un análisis jurídico antes de la inscripción de Antanas Mockus? O si lo hubo, pues no sé en dónde está, parece que la defensa no lo ha presentado durante este trámite, así que seguramente no lo hubo. La decisión finalmente fue política. ¿Quién llama a Antanas Mockus a decirle, encabéceme esta lista y jalóneme unos votos, independientemente de sus relaciones contractuales con el Estado y si está o no inhabilitado? Digamos, por ese lado, yo creería que se abre una compuerta porque la ley
abre la misma compuerta para determinar si el partido tiene responsabilidad o no en la inscripción de un candidato inhabilitado, y ahí ya se abriría la discusión de si se hizo con dolo, con culpa, se hizo o no se hizo. Ahora, en cuanto al tema de la investigación penal en contra de Antanas Mockus, pues evidentemente por cuenta de la favorabilidad que en derecho penal tiene el investigado, en este caso no le aplicaría a Antanas, porque entiendo que la ley es a posteriori de todos estos hechos. Digamos que ahí está zanjada esa discusión, porque también se le ha querido dar una connotación más allá de la que realmente tiene para poder entregarle a la opinión pública una visión de que es que incluso ahora se quiere meter preso a Antanas Mockus, cuando realmente eso no está ni sobre el tapete en lo jurídico. Bueno, en las últimas horas diferentes protagonistas, empezando por el propio presidente Juan Manuel Santos, en las redes sociales, Erika, se han pronunciado sobre el caso del senador electo Antanas Mockus. Veamos lo que han dicho varios de ellos aquí en este análisis que estamos haciendo hoy en Opina Bogotá sobre si Antanas Mockus estaría o no inhabilitado para ser senador. Dice el presidente Santos: yo quisiera ver a Antanas Mockus en el próximo Congreso, enriquecería el debate y le convendría al país. Sergio Fajardo es candidato presidencial. Antanas Mockus juega un papel fundamental para reconciliar a Colombia, la tarea más importante que tenemos. Desde el Senado su voz dignificaría un espacio bastante desprestigiado. Estuve con él y trabajó cada uno de los votos que sacó. Espero que las instituciones lo reconozcan. Jorge Torres, que es un concejal del Partido Verde en Bogotá, mockusiano, dice: el profe Antanas Mockus siempre ha sido respetuoso de la ley. Estamos seguros que su candidatura cumple rigurosamente con las normas. Están tratando de armar una cortina de humo frente a graves denuncias de la Fiscalía y de violentar la voluntad ciudadana. No lo permitiremos. También está Cecilia Orozco Tascón, la directora de Noticias 1, reconocida periodista. ¿A quién le extraña que el Consejo Nacional Electoral intente sacar del Congreso un hombre pulcro si los de ese organismo representan a los partidos de corrupción? Se pregunta la comunicadora. El ex candidato presidencial Gustavo Petro: no encuentro que Antanas Mockus esté inhabilitado para ser senador, y si encuentro que los congresistas del Centro Democrático que compraron votos deberían estar presos. Sectarismo mío o la realidad del régimen de la corrupción del que hablara Álvaro Gómez Hurtado. Y también Ángela María Robledo es candidata vicepresidencial, fórmula del señor Petro. Antanas Mockus lo necesita Colombia como referente ético, estético y de paz. El Congreso debe contar con él. También Guillermo Rivera, el ministro del Interior para el Gobierno Nacional. El profesor Antanas Mockus es un líder de la reconciliación, la paz, la moralidad y la legalidad. Su trayectoria ha dejado una impronta en la sociedad colombiana. Humberto de la Calle, ex candidato presidencial: la presencia de Antanas Mockus en el Congreso es clave para la democracia. Hagamos fuerza para que esto no se frustre. Bueno, ahí están las opiniones. Es un enorme debate. Claro, es un enorme debate de carácter ya político, sin duda alguna. El tema jurídico parece ser que pasa aquí a un segundo plano. Sí. Usted, Carlos Suárez, ¿qué piensa de aquellos que dicen que aquí, como lo señala el viceministro, ahí es un tema político de desplazar una voz en contra de la corrupción en el próximo Congreso, una persona que liderará también, junto con Gustavo Petro y Jorge Enrique Robledo, buena parte de la oposición al presidente Iván Duque? ¿Qué de todo esto realmente podría haber en el fondo? ¿A quién no le convendría que Mockus esté en el poder? Ahora, estaba revisando, Erika, aquí en los archivos, y es que la queja llegó al CNE 2 días después de la elección del Congreso. El 13 de marzo ya 2 ciudadanos, Víctor Velázquez Reyes y Eduardo Carmelo Padilla, habían solicitado ya de inmediato poner en la mira la curul de Antanas Mockus. Bueno, primero, eso es lo que pasa normalmente en los procesos electorales, es decir, lo que pasa es que es un caso mediático de alto impacto en la opinión nacional, pero normalmente los abogados ya tienen listas las demandas para impugnar las curules desde antes de las elecciones, y inmediatamente que pasan las elecciones empiezan estas pujas en el Consejo Nacional Electoral, así que yo por ahí no le vería mayor trascendencia a Hilar Delgado sobre eso. Ahora, frente al tema de si lo que se está queriendo es sacar a Antanas o no del Congreso de la República con unos fines políticos, yo lo que diría es más bien devolvámonos y determinemos cuáles fueron las causas para que Antanas Mockus terminara liderando la lista del Partido Verde
para el Congreso de la República, que no era otra sino de poner un estandarte como Antanas, y yo además siento mucho que Antanas se haya convertido en estos momentos que además son duros para su salud, para su vida, en donde lo llevan de lado a lado, mostrándolo como la pulcritud y detrás... políticamente Antanas Mockus? Pero por supuesto, Antanas no tendría por qué estar en esta situación y en este problema si no hubiese sido utilizado como estandarte de la lucha contra la corrupción para obtener unos votos en un partido político que necesitaba en ese momento subir sus votos para poder tener otras curules en el Congreso de la República. ¿Usted lo ve así? ¿Siente que a Antanas lo han usado, utilizado? Eso que acaba de decir Carlos, Sí. eso que acaba de decir Carlos son los cálculos politiqueros tradicionales de quien pone y encabezar listas. Yo creo que ahí hay simplemente una convergencia de ciudadanías que ven en el profesor Antanas Mockus un referente, y si no, no lo hubieran votado. Además, recordemos, la campaña de Antanas Mockus no fue ni con maquinaria, ni con clientelas, ni con miles de millones de pesos para comprar pauta o líderes. Fue una campaña absolutamente austera que obtuvo la segunda mayor votación en el país, más de 540.000 votos. 40.783 más de votos. 540.000 votos. El 11 de marzo. Entonces, decir que no tiene un fin político el que el senador Antanas Mockus, que es simplemente un trámite de oficio, como sugiere Carlos, pues es algo ingenuo. O sea, decir que no tiene un fin político el impedir que llegue Antanas Mockus al Congreso de la República, decir que no hay intereses políticos para impedir que llegue Antanas Mockus al Congreso de la República, también es algo ingenuo. Digámonos las cosas como son. ¿Quiénes tienen hoy las mayorías en el Consejo Nacional Electoral? Las mismas mayorías que acompañan al presidente electo Iván Duque, las mismas mayorías de Congreso que impidieron el trámite de la JEP, las mismas mayorías que hoy están y seguramente le van a dar la gobernabilidad al presidente electo Iván Duque. ¿Quiénes están del otro lado? Las fuerzas de oposición. Está Antanas Mockus como el senador más votado de la Alianza Verde. Está Gustavo Petro. Está Jorge Robledo. O sea, evidentemente esto tiene una connotación profundamente política, eminentemente política, porque son líderes de opinión, líderes de la oposición que acaba de quedar consolidada. La oposición como el señor Gustavo Petro, que nunca antes en la historia del país un líder de la oposición había estado tan legitimado con más de 8 millones de votos. ¿No es también ingenuo pensar que Antanas Mockus va a tener un peso muy importante en el Congreso de la República? Les puedo decir, Gustavo Petro no hubiera... va a ser Gustavo Petro nunca hubiera obtenido esa votación si no hubiera sido porque en el tránsito entre primera y segunda vuelta dejó de ser Gustavo Petro y la Colombia Humana, se convirtió en una convergencia de fuerzas, de políticos alternativos, de fuerzas ciudadanas desde el liberalismo, desde el centro hacia la izquierda, entre los cuales el referente más importante y la adhesión más importante que recibió Gustavo Petro en segunda vuelta fue el de Antanas Mockus. Entonces, creer que no es una voz que además representa un proyecto político muy distinto al de Gustavo Petro. Lo especial de la oposición que se consolidó en Colombia después de segunda vuelta es que no es de liderazgos individuales como la del expresidente Álvaro Uribe. Allá es un liderazgo individual y un jefe, digamos, de un grupo político. Acá lo que hay es liderazgos colectivos, figuras que desde la diferencia comulgan en causas, impulsan causas comunes, como en este caso acompañar a Gustavo Petro, quien terminó encabezando el proceso de segunda vuelta. Si hubiera sido Sergio Fajardo, hubiéramos estado acompañando a Sergio Fajardo, y las causas comunes como por ejemplo ahorita la lucha contra la corrupción, acompañando el proceso liderado por la Alianza Verde de la consulta anticorrupción. Entonces, eminentemente, estas voces que son diversas, que son coloridas, eso es lo que hace, esa es la oposición que quedó hoy en Colombia. Y acallar una voz como la de Antanas Mockus en el Senado, sin duda, es un golpe muy, muy fuerte a esa nueva oposición que nació con la segunda vuelta presidencial, con la elección del presidente electo Iván Duque. Su pronóstico es que el Consejo Nacional Electoral este martes permite que Mockus se posicione como congresista o se le atraviesa en el camino. Yo quisiera que tomen una decisión no política, que estudien los argumentos de parte y parte. Hay argumentos muy sólidos también. ¿Qué le indica su olfato político? Pues que ellos querrán proteger las lógicas políticas de los partidos políticos tradicionales, que le tienen pánico a las fuerzas alternativas de la política. Para usted mañana Mockus queda fuera del Congreso. Esperaría que no, pero es muy probable que la decisión de las mayorías políticas terminen favoreciendo esa visión. Carlos, ¿su pronóstico de mañana? No, pero mire lo paradójico de todo este asunto, es que ahora resulta que como Antanas Mockus hace parte de la oposición, entonces puede inscribirse como candidato estando inhabilitado, y las acciones legales que hay para poder impugnar esa elección, entonces se vuelven parte de la lucha de las maquinarias
para poder derrumbar una oposición sana como la de Antanas. No, ese yo no creo que sea la discusión. Ahora, en términos de lo que, ya para responderte, Jessy, en términos de la información que hoy se tiene, realmente no existen las mayorías porque se necesitan 6 votos y hoy están 5-4, de manera tal que, así como van las cosas, aparentemente no habrá... Pero mientras se resuelve el Consejo de Estado, Mocus se posesiona como senador. Pero claro, es que eso es lo que están, es que eso es lo que se está queriendo, que se vaya al Consejo de Estado para que dentro de 4 años tengamos un veredicto final sobre el asunto. Eso no es serio, eso no es serio. Este país tiene las instituciones, este país tiene las instituciones constitucionales para determinar en esta instancia qué fue lo que pasó. Y entonces utilicémoslas, o si no, pues acabemos con el Consejo Electoral y acabemos con absolutamente todas las instituciones que, según el ex viceministro del presidente Santos, que ahora sale a defender en Twitter a Antanas Mocus, no sirven para nada porque todas las instituciones, empezando por el Consejo Electoral, está permeada por la politiquería. Y eso no puede existir de esa manera. Te voy a contar una historia, Carlos. Nosotros quisimos reformar el Consejo Nacional Electoral porque su arquitectura institucional es nefasta. Porque para poder fallar en derecho necesitas que tu motivación sea hacer bien las cosas y impartir ley y justicia. El Consejo Nacional Electoral, por su conformación, por la forma como se postulan, está absolutamente viciado con una carga política donde los fallos son políticos. Y presentamos al Congreso una reforma política dentro de las cuales uno de los cambios esenciales era la organización electoral. ¿Qué pasó? La clase política no se quiere reformar en este país, Jessy. La clase política no se va a reformar en este país y menos pero ustedes ahora, tuvieron todas las mayorías para reformar lo que quisieron a partir de toda la mermelada que repartieron y esto fue lo único que no les salió. Entonces, la reforma política no se esforzaron como deberían haberse esforzado. La reforma política se hundió porque la clase política no se quiere reformar. Y lo que hay ahora es una ciudadanía que no quiere seguir comiendo cuento. O sea que el gobierno Santos no hace parte de la clase política. Esa sí es una novedad importante. Es una ciudadanía que ahora, por ejemplo, quiere impulsar una consulta anticorrupción porque los políticos no quisieron reformarse, porque los políticos no quisieron ponerse frenos a toda esa, más allá de lo de los salarios, a una serie de prebendas y de posibilidades que han sido la raíz de la corrupción, y ahorita resulta que obviamente los políticos son los que salen a atacar la consulta anticorrupción, pero a hurtadillas, porque de puertas para afuera dicen muy bueno, pero salen a bloquearla, salen a atacarla. Lo trataron de hacer a través del Consejo Nacional Electoral también. En el Consejo Nacional Electoral frenaron el estudio, las firmas durante mucho tiempo, hasta que la ciudadanía pudo con las voces ciudadanas dijeron, no, un momentico, aquí hay 4,5 millones de ciudadanos firmantes, nosotros somos los que tenemos el poder. Entonces lo que estamos viendo, Carlos, es una clase política tradicional que se quiere aferrar a esas lógicas, que tiene un perfecto bastión en el Consejo Nacional Electoral y una ciudadanía libre que se expresó en las urnas, votando por Duque, votando por Gustavo Petro, votando por Sergio Fajardo, saliéndose de las lógicas tradicionales, y esa ciudadanía libre pues puede ser derrotada hoy en la institucionalidad, pero es que esa institucionalidad cada vez está más cuestionada. Y si no son capaces de tomar decisiones en derecho, si no son capaces de desconocer esas lógicas políticas tradicionales, pues lo que va a seguir pasando es que el Congreso se sigue desprestigiando, que el Consejo Nacional Electoral sigue desprestigiando y la justicia sigue desprestigiando. Aquí lo que necesitamos ver es que se le dé un trámite justo al tema y que sabemos que hoy esa demanda y ese estudio estaría en mejores manos desde el punto de vista jurídico de fallar en derecho en el Consejo de Estado que en el Consejo Nacional Electoral, donde las mayorías son netamente políticas. O sea que si el Consejo Electoral falla a favor de Antanas Mocus, es un fallo no político, ese sí es jurídico. Pues que lo que no podemos estar diciendo ahora precautelarmente es que sea lo que sea que vaya a decir el Consejo Electoral cuando se ven amenazadas las curules, en este caso de Antanas, pues entonces eso no lo tengamos en cuenta porque es un fallo político y vámonos al Consejo de Estado. No, es que lo que está, para que se demore 4 años, no, esa lógica, es que esa lógica no puede ser la que está imperando, y lo que tampoco puede ser es que ahora vengamos a decir que el gobierno que tú representaste con Juan Manuel Santos era el adalid de la antipolitiquería, cuando hicieron lo que quisieron con las mayorías. ¿Por qué presentamos una reforma política? ¿Por qué presentamos una reforma política? No la sacaron adelante. Esa reforma política, ¿pero por qué? Porque lo hundió la clase política. Porque la mermelada estaba para otros proyectos más importantes para el gobierno.
seguramente. No, mira, si te sirve argumentar con la mermelada y esas ficciones No, que siempre pero- crean, mira, hay una Pero cosa es muy que el real. que está hablando de ficciones eres tú, que reforma estás política diciendo fue preparada que por se la va misión que se va a de venir un observación fallo electoral. político con el La Consejo reforma- Electoral, la reforma- precautelarmente. No podemos seguir atacando las instituciones de esa manera. Eso no es serio. Eso da Te rating escucho y eso da No, votos, pero a ver. no podemos seguir acabando con las instituciones para terminar justificando narrativas como estas. Carlos, mira, la reforma política la preparó un órgano absolutamente técnico. La misión de observación electoral con un grupo de expertos académicos de universidades nacionales e internacionales prepararon una reforma que respondía a una buena arquitectura institucional. Eso no es un cuento de mermelada, digamos. El que veo que está atacando, digamos, la institucionalidad eres tú cuando dices que una reforma política bien hecha, diseñada para implementar el punto 2 del Acuerdo de La Habana, la quieres desvirtuar con esos argumentos. Ahí había una reforma que no quiso aprobar el Congreso de la República porque ponía en riesgo su forma de trabajar, su supervivencia política. Y decir que hoy la discusión sobre la consulta anticorrupción, la discusión sobre la curul del profesor Antanas Mockus, sobre el rol que va a tener la oposición en el Congreso de la República, que son discusiones que ponen en riesgo la supervivencia de la clase política tradicional, es absolutamente cierto. Eso es lo que está pasando ahí. Tratar de desligarlo de una discusión de gobierno-oposición, donde hoy todos los partidos políticos tradicionales están de un lado y las fuerzas alternativas de la política están de otra, pues sería o ingenuo o malintencionado. ¿Usted definitivamente, Carlos, cree que esto no es que le estén pasando una factura, una cuenta de cobro a las fuerzas alternativas, Antanas Mockus, a la Alianza Verde, que se ha convertido en un partido tan fuerte en Colombia y que además lidera la consulta anticorrupción? Es que la ley es para todos, es que es tanto como si el Centro Democrático saliera hoy a decir que la Fiscalía General de la Nación está politizada porque pone sobre la palestra pública unas investigaciones que tiene sobre unos congresistas del Centro Democrático, en especial una en Antioquia, porque no va dentro de su agenda política. Es que aquí lo que no podemos es politizar cada una de las decisiones de la justicia, ni de un lado ni del otro. Yo no defiendo aquí ni al Centro Democrático, ni defiendo a los de la Alianza Verde. Yo lo que estoy tratando de defender es el tema de la institucionalidad. Pues bienvenidas las investigaciones de la Fiscalía para determinar si en el Atlántico se robaron o no se robaron las elecciones, o para determinar si en Antioquia hubo o no hubo delitos electorales con unos congresistas del Centro Democrático, pero también bienvenidas las investigaciones de parte de los entes que están hechos para ello, para determinar si Antanas Mockus estaba o no estaba inhabilitado. Lo demás es politiquería. Ahora, este tema debió haber salido en medio de la campaña. Creo yo que también poner este tema luego de que Antanas Mockus obtuvo más de 540.000 votos, cuando tuvo esa legitimidad electoral, ese respaldo popular, yo insisto que también puede dejar un... el argumento es sí, legal, exacto. el argumento es legal y se debe fallar en derecho, en eso estamos de acuerdo con Carlos, el argumento es legal, la ley debe ser igual para todos, pero sin duda el trasfondo es absolutamente político. Y lamentablemente, muy a pesar de Carlos, que quiere atribuirle al Consejo Nacional Electoral Este magistrado del partido de la U el nivel de una harta rama del debate jurídico. No se lo doy yo, se lo da la Constitución No, por eso, Nacional. pero ¿cuál es la perdóneme. realidad? ¿Cuál es la realidad? El Consejo Nacional Electoral toma todas sus decisiones en consideraciones políticas. Yo nunca afirmaría lo mismo de otra de las Cortes. Aquí tenemos hoy una organización electoral absolutamente politizada que responde exclusivamente a intereses de los partidos políticos que representa y no falla en derecho, y no lo ha hecho en muchas ocasiones. A veces falla en derecho, a veces falla en derecho, pero con una interpretación distinta. Esa realidad no la podemos desconocer. Y los colombianos tienen que conocer esa realidad. Por eso había que reformarlo. Por eso había que reformarlo. Y no quisieron los políticos reformar la organización electoral porque les conviene esa estructura. Pero lo que hay hoy en Colombia son ciudadanos que, como decía Yesid, votan libremente, eligieron al profesor Antanas Mockus. Esperemos que se dé la discusión jurídica, esperemos que fallen en derecho, pero no seamos ingenuos. De fondo hay un interés político y de fondo también va a haber una discusión no solo jurídica, sino política en el Consejo Nacional Electoral. El hecho de que si el Consejo Nacional Electoral no toma una decisión en las próximas horas y traslada el fallo al Consejo de Estado, ¿no es más complejo, más difícil que pase el tiempo, se posesiona el señor Mockus en el Congreso de la República y demás, y pasados 2 años toman una decisión de fondo y ya lo sacan del Congreso? Pues yo creo que como es un tema y tan demás, visible, debería tener toda la celeridad por parte del Consejo de Estado. Si se traslada al Consejo de Estado, pues debería, por la misma visibilidad que tiene el caso, de ser resuelto de manera veloz, o ser resuelto en el Consejo Nacional Electoral. Lo que pasa es que yo, a diferencia de Carlos,
pues no tengo mucha fe en que allá se tome una decisión en derecho. Yo creo que allá va a haber una decisión política. Bueno, pues ahí están dos opiniones completamente diferentes sobre la suerte del senador electo Antanas Mockus. En las próximas horas está citada la votación en el Pleno del Consejo Nacional Electoral, una noticia política de alta importancia, siendo Antanas Mockus uno de los políticos de mayor importancia en el país, exitoso exalcalde de Bogotá, más de 540.000 votos en las elecciones legislativas del pasado 11 de marzo, seguro líder en la oposición al gobierno de Iván Duque desde el Congreso de la República, y hay alta expectativa de lo que puede ocurrir. Carlos Suárez, gracias por estar esta noche en Opina Bogotá de Canal Capital. Gracias, Jessy, Erika, Lucho, encantado. Carlos, bueno, muy bien. Luis Ernesto, como Muchas siempre, gracias. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias por la invitación y pues que ojalá pase lo mejor para el país. Bueno, Erika, se nos acabó el tiempo. Y lo que sin lugar a dudas esta decisión va a traer es más polémica y más polarización luego de lo que ha pasado en esta campaña presidencial, Jessy, porque mire usted, las aguas no se calman. No se calman, Esto no se van a calmar. sigue muy revuelto políticamente desde donde usted lo mire. Así es. A todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos una vez mañana a las 8:30 de la noche aquí en Opina Bogotá de Canal Capital. Buenas noches. Muchas gracias.